Buenas a todos y todas, bienvenidos a un nuevo programa de Café en Andaluz. Nuevo programa y nueva temporada. Empezamos esta vez fuerte con la compañera Pastori Filigrana. Bienvenida, Pastori, antes de nada. Hola Raúl, muchas gracias, muy contenta de estar aquí. Gracias a ti por haber venido y bueno, agradecerte también el esfuerzo que haces porque ahora mismo estás con el tema de tu cooperativa, ¿no? Bastante ajustada de tiempo. Eh, si quieres contarnos un poquito el trabajo que estáis haciendo en tu cooperativa y sobre todo la problemática que lleváis. Sí, te cuento, sí, perdonadme que haya tardado tanto en encajar la fecha, pero efectivamente últimamente las agendas van a tope porque estoy combinando el trabajo en la cooperativa de abogadas con los compromisos políticos más la presentación del libro y la verdad que últimamente me desborda un poco la capacidad de poder atender a todo lo que me gustaría. Pues como tú dices, bueno, mi cooperativa es una sociedad cooperativa andaluza que se llama, es así, la ley de cooperativas andaluza lo permite que haya una cooperativa eh, concreta con una legislación propia en Andalucía. Yo creo que uno de mis llamamientos es hacer uso de las cooperativas y que la gente se organice, se autogestione en cooperativas en la medida de lo posible y creamos ese espacio cooperativo andaluz, esa red de cooperativas andaluzas. Bueno, yo dando ejemplo de lo que predico, pues efectivamente trabajo en un despacho de abogadas que está constituido en cooperativa y bueno, somos un grupo de abogadas que venimos pues, de una historia de compromisos sociales y políticos importantes, es decir, ejercemos el derecho como nos gustaría que el mundo fuera, ¿no? Llevamos muchos temas laborales y sindicales muy especificado en el tema de discriminación por género, pero no solo, aunque tenemos esa parte para nosotros importante, sobre todo porque las mujeres realizan los trabajos más precarios y hay mucha precariedad en determinados sectores. Y claro, y a lo largo del tiempo, pues por mi trabajo de abogada he llevado muchos temas de represión política y también este asunto que me preguntabas del tema de vivienda. El problema de la vivienda en este país, por más que no digan la tele, no es que haya muchas ocupaciones de vivienda habitadas, que son muy mínimas. Las denuncias que se han recogido en el último año es algo muy residual. Ni siquiera en las ocupaciones de viviendas no habitadas, que de eso sí hay más, pero tampoco llega a ser algo tan alarmante como los medios nos ponen. Pero yo por mi trabajo de abogada te digo que el principal problema de vivienda en este país es la incapacidad que mucha gente tiene para poder hacer frente tanto a las rentas de alquiler como a las rentas de las hipotecas. Desde los últimos 7 años, el trabajo que más he hecho yo como abogada es demandar a los bancos por las cláusulas abusivas que le meten a la gente en las hipotecas. Esto que os sonará de la cláusula suelo, la cláusula de intereses de demora y otras muchas cláusulas abusivas que se han ido sucediendo, que es lo que ha hecho, una de las cosas que ha hecho es que en este país no se pudiera hacer frente al pago de las hipotecas mucha gente, ¿no? Porque bajaron en el 2008 bajaron los precios, pero las hipotecas tenían trampas, tenían cláusulas abusivas que hacían que a la gente no le bajara la cuota. Y se hizo imposible pagar cuota de hipoteca. Eso es lo que derivó en todos esos desahucios que vimos, en todo el movimiento antidesahucio y también toda la lucha de ocupaciones de viviendas de bancos que hubo en todo el Estado y muy importantes las que hubo en Andalucía y aquí en Sevilla, que quizás os acordáis de todo el movimiento de las corralas de vecinas, ¿no? La gente que se quedaba sin vivienda y ocupaba de forma organizada los bloques de vivienda. Ese es el verdadero problema de la vivienda, eso es lo que yo me enfrento cada día, gente con hipotecas, con cláusulas abusivas, que ganamos sistemáticamente a los bancos, una y otra vez afortunadamente, pero que los bancos se resisten hasta el final en quitar este tipo de cláusulas y en cobrar una renta viable, ¿no? A las personas. Claro, es que los bancos sirven para todo lo contrario. Más o menos a esas cosas me dedico. Respecto al tema de la vivienda, por parte de los medios de masas, ¿no? Sobre todo las compañías también de alarma y los diferentes tipos de empresas de protección, han estado haciendo una campaña muy agresiva, ¿no? Por así decirlo, durante estos últimos
estos últimos meses sobre la ocupación, sobre que se ocupa mucho, que hay gente que pierde la casa, pero realmente esto podría decirse que es más una respuesta a lo que están viendo, que es que se están enfrentando a que las familias no pueden pagar porque no tienen ingresos, ¿no? Y es como una contraofensiva antes de que empiecen los desahucios para poder facilitar los desahucios, ¿no? Y todo eso, ¿no? Sí, yo creo que hay una expresión muy buena que decimos aquí, que es curarse en salud, ¿no? Se están intentando curar en salud anteponiéndose a lo que previsiblemente va a llegar, ¿no? Una caída del empleo, un paro estructural, porque cuando se acaben los ERTE, muchos se van a convertir en ERE, más todo ese trabajo sumergido que se ha quedado sin poderse cubrir con renta, que en Andalucía esa parte es muy importante, sobre todo en los temas de hostelería y turismo. Todo eso se va a traducir en una imposibilidad de pagar la renta de las hipotecas, de pagar la renta de los alquileres. Eso se van a convertir en desahucios y gente sin casa. A la misma vez, 2,5 millones de viviendas en el Estado español vacías, muchas de bancos, ¿no? Son propiedades bueno, este negocio de la especulación, que es acumular cuantas propiedades pueda, dejarlas sin ningún fin social, es decir, cerradas sin usarlo para nada, esperando que el suelo donde está se revalorice y se pueda vender más cara posteriormente. Esta especulación es lo que nos ha traído hasta aquí, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Cuando la gente no va a poder pagar la vivienda, va a autotutelarse el derecho a la vivienda. ¿A qué llamo autotutelarse? Bueno, pues si hay una casa vacía y tú no tienes vivienda y tu familia tampoco, se va a ocupar. En 2012, como te contestaba antes, ya hubo 2011, 2012, después del 15M, hubo un importante número de ocupaciones de viviendas de banco. Aquí en Sevilla proliferaron las corralas de vecinas y bueno, y la PAS, por ejemplo, también hizo la obra social de la PAS, se ocuparon aquellos bloques de vivienda vacío de fondos buitre que no habían conseguido colocar en el mercado cuando estalló la burbuja y a la vez había mucha gente sin casa y se realojaron a las personas en estas viviendas. Eso levantó mucha simpatía por la opinión pública mayoritaria. La gente entendía que, claro, que cualquier persona antes de verse en la calle con sus hijos va a ocupar un piso vacío. Ellos temen otra vez, creo yo, en mi entender, esa oleada de solidaridad con las personas que se quedan sin vivienda. ¿Cómo consiguen frenar esa ola de solidaridad? Bueno, pues asociando en el imaginario colectivo, sobre todo a la clase media, la que puede tener una casa pagada o un piso en la playa, le están apelando a las clases medias, alertando que la ocupación es igual a delincuencia peligrosa y que puede atentar contra tu bienestar, ¿no? Para enfrentar, bueno, pues al penúltimo escalón contra el último escalón, que son la estrategia propia del fascismo, del divide y vencerá, enfrentando a los trabajadores y a los escalones más bajos de trabajadores. Esa es mi opinión. Creo que eso es lo que hay detrás, una ola de criminalización, de asociar la ocupación con peligrosidad y ganarse a la opinión pública, un ejército de contención social, porque prevén que va a haber un número elevado de ocupaciones, o por lo menos el problema de la vivienda se va a agravar. ¿Y ellos qué hacen? Bueno, algo propio de un gobierno neoliberal y autoritario. Ante esto, hacen ante una respuesta de seguridad ciudadana en el sentido de bueno, lo que acaban de anunciar, una instrucción del Ministerio de Interior para la policía para que puedan desalojar más flexiblemente en caso de ocupación. Fiscalía hace también unas recomendaciones a los fiscales sobre cómo aplicar el delito de ocupación. Empieza a activarse una maquinaria de represión contra el problema de la vivienda en lugar de invertir en otras políticas públicas de vivienda, en políticas de redistribución de riqueza que hiciera, bueno, pues que la gente que se queden sin renta puedan acceder a una renta mínima que puedan permitir la vivienda o que las viviendas no tengan que ser tan caras, limitar el precio de las viviendas o directamente tener viviendas públicas para que la gente pueda acceder. Es que estas serían las soluciones razonables en un mundo razonable donde lo que estuviéramos buscando es que la vida digna de la gente y no estas salidas de tono donde con porras, con policía con delitos, incluso, bueno, este líder del PP incluso pide penas de prisión, algo totalmente rocambolesco desde el punto de vista jurídico, para poder perseguir la ocupación. Recordemos que la ocupación es ocupación de viviendas vacías, completamente vacías, no que se usa algunas veces al año la casa de la playa, no. La ocupación de la que estamos hablando y la que creemos que debe de dejar de ser delito inmediatamente y empezar a tratarse en otros términos que no sea con el derecho penal, es la ocupación pacífica de viviendas vacías o abandonadas.
has comentado antes, Pastor, que evidentemente esto es conciencia de los efectos de la crisis del coronavirus, ¿no? Y de cómo se están curando en salud, como tú bien has dicho, ante la oleada de impagos que se viene porque la gente no tiene dinero, no tiene para comer, no va a tener para pagar, evidentemente, la hipoteca. Y antes también has comentado un libro de presentación, ¿no? Que creo que es el de Desafío, el virus no es lo peor, no es lo único, perdón, no es el único peligro. Si quieres contarnos algo de lo que habéis escrito en ese libro. Sí, ese es un libro que sacó acá, lo hizo sobre la marcha, así súper rápido durante la cuarentena y buscó una serie de autoras para que compiláramos, bueno, artículos de diferentes realidades, ¿no? Está Ricardo Foster, que es un filósofo argentino, él estaba escribiendo desde Argentina, está la compañera Arantxa Tirado, que escribe desde Barcelona, que, bueno, pues una politóloga experta en relaciones internacionales, que quien quiera saber de verdad qué pasa en Latinoamérica tiene que leer Arantxa Tirado, para no seguir la prensa mayoritaria. Y también me pidieron a mí colaborar, bueno, y yo lo que intenté en ese libro, en los artículos que escribí, era un poco contar cómo estábamos viviendo la cuarentena o cómo, los problemas que surgían aquí en Andalucía, ¿no? Yo por mi trabajo estoy también muy vinculada a determinados sectores laborales, como es el campo. Una parte de mi trabajo es el asesoramiento y la defensa legal de jornaleras y jornaleros de Huelva, de la fresa de Huelva. También trabajamos desde mi cooperativa con las trabajadoras del hogar, con la Asociación de Trabajadoras del Hogar aquí en Sevilla. Bueno, eran sectores que se estaban viendo especialmente atacados, a la vez que eran las personas que estaban cubriendo las necesidades mínimas, porque cuanto más falta hacía en una pandemia y una crisis sanitaria eran las cuidadoras y las limpiadoras, y a la vez también, por supuesto, la gente que está trabajando en el campo, que es capaz de producir alimentos para que el resto de personas que estamos encerradas comamos, a la vez la misma vez que estos sectores eran los más esenciales, como le llamaban, son a la vez los que peores condiciones sociales y salariales tienen desde siempre, ¿no? Pues, entre otras cosas, en el libro escribo de esto, también escribí de la deriva autoritaria de la policía, los casos que vimos de solucionar una vez más los problemas a porrazo y violaciones de derechos fundamentales manifiestan. Nos hemos hartado de vídeos de policía haciendo cargas policiales contra personas que estaban en la vía pública. Y también escribí sobre la situación del racismo, de cómo viven, cómo se afronta la pandemia desde las poblaciones migrantes o desde la población gitana que vive en el gueto, ¿no? Más o menos intenté dar esa visión desde la realidad que yo estaba viviendo aquí desde mi trabajo y desde mi experiencia aquí en Andalucía, en Sevilla, ¿no? Enlazando un poco con lo que has comentado sobre las luchas laborales y las acciones sindicales, tú que eres militante del Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras, ¿cuál crees que es la situación actualmente del sindicalismo andaluz y de las luchas laborales? Bueno, lamentablemente en las últimas décadas el sindicalismo en general ha sufrido, bueno, pues una falta de credibilidad, una pérdida de adhesión o de credibilidad, bueno, pues principalmente porque la oleada neoliberal ha hecho que la gente tenga una vida mucho más individualista, un trabajo mucho más precario, ya no tienes el trabajo para toda la vida en la fábrica, ve a tus mismos compañeros durante 25 años de tu vida, lo cual te permite organizarte y crear sindicalismo. Es cierto que el neoliberalismo ha cambiado las formas de trabajo y eso también nos repercute en la forma en la que nos organizamos como trabajadoras y trabajadores. También es cierto que el sindicalismo mayoritario ha traicionado a la clase obrera en este país en repetidas ocasiones y eso es una pérdida de credibilidad que los trabajadores y las trabajadoras han tenido con el sindicalismo y eso, bueno, pues lo estamos sufriendo en la actualidad. Aún así, a pesar de todo el desprestigio que la propia palabra sindicalismo tiene, todavía no hemos encontrado otra herramienta válida y mejor que el sindicalismo, a pesar que adolezca de toda su problemática, para podernos organizar como trabajadoras y trabajadores y frenar las embestidas de la patronal y conquistar derechos laborales, conquistar derechos sociales y, en última instancia, conquistar condiciones de vida digna, ¿no? El sindicalismo de base, que es donde yo estoy en el SAT y también nos organizamos como confluimos con otros sindicatos hermanos en muchos espacios, pues desde CGT, CNT, usted aquí en Andalucía, que es el sindicato de profes, y a nivel estatal, pues con otros sindicatos de Cataluña o Madrid, otros territorios, País Vasco también. Aún así, aunque yo creo en el sindicalismo y soy una sindicalista, me di cuenta de las deficiencias que el sindicalismo actual tiene y en el que militamos. Todavía estamos trabajando con estructuras muy antiguas para lo rápido que va la realidad.
La forma de organizarnos en sectores es difícil en la actualidad porque, ya te digo, una misma persona, sobre todo la gente más joven, en los últimos 4 años ha podido tener 5 trabajos diferentes. ¿En qué sector estás? En el de educación, el de oficios varios, en el del metal, en el del telemarketing, ¿no? Las estructuras de los sindicatos siguen siendo caducas. Después los sindicatos, bueno, son siglo XX todavía hay mucho trabajo de democratización interna de los sindicatos, de feminización del sindicalismo, para mí es esencial. Que el feminismo avance dentro de los sindicatos y hay muchos conflictos dentro de las feministas sindicalistas dentro de sus sindicatos y cada una sabe la guerra que tiene intentando conquistar mayores cuotas de representatividad y bueno, y otra, ya no solo representatividad, sino otra forma de pensar el sindicalismo donde el trabajo es reproductivo y no solo el productivo, el reproductivo, el que reproduce la vida. Sé que ha sido históricamente encargado a las mujeres de cuidar, limpiar, alimentar, también debería de formar parte de la estrategia sindical, ¿no? Y no apartarlo al ámbito de la vida privada, sobre todo porque el neoliberalismo, bien que lo trae a la esfera pública constantemente, ¿no? En nuestras luchas sindicales tendríamos que tener esto muy en cuenta. Aún así, yo creo que aún queda mucho camino, sigo creyendo en el sindicalismo y sobre todo también tengo mucha esperanza y una gran parte de mi trabajo también la dedico a ayudar a organizarse de manera autónoma en sindicatos autónomos a otras luchas laborales. Como por ejemplo lo que está pasando en Huelva con las jornaleras en lucha, ¿no? La colectivo este de jornaleras en lucha, o los trabajadores africanos que han creado su propio colectivo, o las Kellys, ¿no? Las que limpian, las trabajadoras de limpieza de los hoteles que también empezaron a asociarse en torno a sus derechos, las trabajadoras del servicio doméstico, que aquí yo también trabajo en Sevilla con la Asociación de Mujeres Trabajadoras del Servicio Doméstico. Estas experiencias de sindicalismo autónomo, en gran parte racializado y feminizado, porque están compuestos de muchas personas migrantes y muchas mujeres, porque en un mundo colonial, racista y patriarcal, los escalones más precarios de la escala laboral lo ocupan las mujeres y las personas racializadas y las personas migrantes. Por lo tanto, este sindicalismo precario también está muy atravesado por la cuestión racial y la cuestión de género. Esta experiencia, yo tengo mucha esperanza en este sindicalismo feminista y antirracista que cada vez surge más y que además aprieta al sindicalismo de clase a que empiece a ver estas realidades. A esto le dedico tiempo, tengo esperanza y bueno, lo que sé profesionalmente, lo que he aprendido en mi experiencia política, también lo pongo al servicio de estas organizaciones de trabajadores y trabajadoras. Si quieres podemos hablar un poquito de feminismo y de las diferentes luchas del feminismo, ¿no? Teniendo en cuenta, por ejemplo, que últimamente, los últimos 10 años ha cobrado enorme importancia, ¿no? Y se han conseguido algunas victorias. Eh, si quieres podemos hablar de esto, del espectro del feminismo dentro del sindicalismo, incluso dentro del andalucismo, ¿no? Porque también ha surgido nuevos feminismos como el feminismo andaluz, por ejemplo, dentro del andalucismo. Si podemos comentar un poquito eso. Sí, el feminismo andaluz es un sentir, ¿no? No sé si todavía podríamos decir que es una corriente de pensamiento político, de práctica política, quizás todavía no lo sea, pero bueno, todas las corrientes de pensamiento, todas las prácticas políticas vienen antes de un sentir, ¿no? De gente que empieza a ver la necesidad de enunciarse en su lucha, ya no solamente desde la clase o la cuestión de género, sino darse cuenta que gran parte de sus dolores de barriga, de sus sufrimientos, vienen también por el territorio que se habita, ¿no? Incluir esa perspectiva dentro de las luchas. Eh, yo cuando empezamos a hablar con otras compañeras de hace unos años de estos temas y empezamos a darle vuelta y compartir cómo nos sentíamos, era algo muy compartido y fue increíble lo fácil que la gente, que cuando nos sentábamos en coloquios y demás a hablar de esto, todas nos sentíamos tan identificadas, ¿no? Porque, por supuesto, la cuestión de clase como mujeres trabajadoras nos atraviesa, pero el hecho de ser mujer trabajadora en la periferia, en el sur, en un territorio colonizado económicamente, con muy poca autonomía a la hora de manejar sus recursos, con una situación económica colonial, ¿no? Donde la agricultura y el turismo y algo de minería son los únicos pilares para esta tierra, donde la plusvalía de lo que se produce aquí en materias primas se queda en otros territorios, todo eso también atravesaba al dolor de ser mujer en la periferia. Y eso de alguna que otra manera lo hemos ido incorporando, ¿no? Al discurso del feminismo andaluz o el feminismo pensado desde Andalucía. Mar Gallego, que es justo nombrarla porque fue la primera que empezó a hablar de feminismo andaluz, puso estas cosas sobre la mesa y rápidamente tuvieron
un gran enganche y sigue teniendo, ¿no? Yo creo que es esencial porque para mí el pensarse desde Andalucía, de un territorio colonizado económicamente, es una cuestión de clase, esencialmente, ¿no? Y bueno, vosotros lo sabéis perfectamente, cuando debatimos de andalucismo, bueno, pues a todos los nacionalismos, a todas las identidades nacionales, se le echan en el mismo saco. Yo creo que, bueno, que esto merece diálogos profundos y debates profundos porque la identidad andaluza históricamente es una identidad de clase. El andalucismo nace de los movimientos jornaleros por la tierra, ¿no? De las personas que trabajan la tierra sin tener tierra, ¿no? El andalucismo desde el principio tiene una enunciación de clase, de clase trabajadora y de pobreza. Y yo creo que aún sigue siendo. O sea, quien se anuncia desde el andalucismo político va unido a la clase. No podrían decirnos que estamos yendo por los cerros de Úbeda, ¿no? Salvo, no sé, algún andalucismo más liberal que haya podido surgir en cierto momento sin mucha representación porque la burguesía en Andalucía siempre se ha sentido española, ¿no? Han tenido más identidad española, los dueños de los medios de producción, los dueños de la tierra, no solían ser andaluces o si eran andaluces tenían una expresión identitaria española. Por eso cuando hablábamos de feminismo, pues teníamos que incorporar esto, ¿no? Y también porque ahí están los datos, la situación de precariedad de las mujeres en Andalucía, ahí están los datos, el número de mujeres en riesgo de exclusión en los barrios y en los pueblos de Andalucía es mucho más alarmante que en otros territorios. El número los recortes sociales a partir del 2008 o 2009 afectaron de una manera especialmente preocupante a las mujeres andaluzas, ¿no? Las mujeres trabajadoras de la clase obrera andaluza. Esto, desde luego, no está de más que tenga un pensamiento propio a la hora de abordar estas problemáticas y de proponer soluciones. No estamos rompiendo con ninguna tradición de feminismo de clase, sino simplemente estamos incorporando una vivencia más, un vector más, ¿no? A la hora de tanto del análisis del problema como de plantear la solución. No sé si más o menos es lo que queréis. Sí, por supuesto, perfecto. Y por hablar un poquito del activismo de la lucha del pueblo gitano, si quieres podemos hablar un poquito. Escribiste un libro llamado El pueblo gitano contra el sistema mundo, ¿no? Y había una pregunta que nos ha dejado uno de nuestros compañeros, que era sobre si crees que la cultura gitana corre el riesgo de verse capitalizada por el capitalismo a través de mecanismos de la apropiación, que son la apropiación cultural. Bueno, la cultura gitana lleva 500 años resistiendo a un intento de exterminio. Por ahora ha resistido, sigue existiendo una identidad gitana, aunque en verdad ciertamente amenazada, sobre todo porque una parte importante de la población gitana aún padece eh, toda esa persecución histórica y vive en situaciones de exclusión y de precariedad extrema, ¿no? Y la exclusión social, bueno, pues conlleva procesos de aculturización de los grupos, ¿no? Eso el pueblo gitano lo está sufriendo, pero a día de hoy todavía existe una identidad fuerte y un orgullo de gitanidad importante que se preserva. Lo que preguntaba el compañero, la apropiación cultural, que creo que también lo podíamos abordar desde la perspectiva de Andalucía, pero bueno, voy a contestar la pregunta desde la identidad o la cultura gitana. La apropiación cultural no es algo nuevo, es algo que viene sucediendo, ahora se ha puesto de moda y ahora sale el debate, pero es algo que desde el siglo XIX, bueno, en el libro recojo situaciones de apropiación cultural que pasan desde el siglo XVII, ¿no? Se persigue a los gitanos, las danzas y la forma de vida de los gitanos, pero a la vez la nobleza, incluso el propio rey, trae a los gitanos para cantar y bailar en las fiestas, ¿no? O sea, esto es una esquizofrenia cultural que ocurre a lo largo de muchos siglos, que podría quedarse en algo anecdótico si no fuera aparejado, bueno, pues con esta persecución a sangre y fuego, literalmente, que ha sufrido el pueblo gitano a lo largo de 500 años. La apropiación cultural, que es un tema muy debatido, tal como yo lo intento definir, bueno, no solo yo, sino otra mucha gente también que habla de estos temas, es esta forma de agarrar ciertos rasgos identitarios de una cultura subalterna. O sea, hay una cultura hegemónica y una cultura subalterna. La cultura hegemónica toma prestado algunos, bueno, prestado o no prestado, algunos rasgos identitarios propios de la cultura hegemónica y los comercializa, es decir, lo convierte en producción, en una mercancía que se compra y se vende. Mientras que invisibiliza todo el contexto social y económico del que proviene esa cultura en sí misma, ¿no?
Esto es lo que llamamos apropiación cultural y no es solamente algo de justicia poética, sino que ya te digo que viene aparejado normalmente de procesos de opresión histórica y cultural, material, política y militar a la cultura que está situada en la subalternidad, ¿no? De este desigual intercambio. Eso con el pueblo gitano lo hemos visto siempre, ¿no? De hecho, gran parte de la identidad andaluza fue en su momento la identidad gitana, se identificó con la identidad andaluza y una fusión donde sería muy difícil establecer el límite después de los siglos de qué es lo andaluz y qué es lo gitano, una cultura que en muchos aspectos se ha encontrado. Y después, posteriormente, España toma los rasgos identitarios andaluces, que a su vez también habían bebido los rasgos de la cultura gitana, y lo convierte en la marca España, ¿no? Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, tú vas al aeropuerto de Barcelona y hay una muñequita vestida de flamenca para que se lo lleven los guiris de recuerdo cuando vienen, ¿no? Digo Barcelona como podría haber sido cualquier territorio. En Alemania tú dices España y es España y olé, ¿no? La muñeca vestida de flamenca, el olé, que era propio de Andalucía, y a la vez el traje de flamenca, el traje de gitana histórico propio de los gitanos, ¿no? Yo no sé si esto puede acabar o no con la cultura gitana, lo que sí sé es que se banaliza y que sirve para ocultarla, para invisibilizarla, para entender el por qué los gitanos y las gitanas son como son y viven como viven, toda la historia que ha habido detrás hasta que nos ha traído hasta hoy, y estos procesos de mercantilización, de frivolización y de ocultamiento pretendido no ayudan desde luego a hacer justicia social, ¿no? A hacer justicia histórica y reparación en la realidad de persecución del pueblo gitano. Así que la pregunta que hace el compañero, no sé si esto sería una amenaza más para acabar con la cultura gitana, lo que sí sé es que desde luego no ayuda a dignificar la lucha por la visibilización, el reconocimiento material y la mejora de las condiciones de vida que el pueblo gitano protagoniza hasta el día de hoy. Otra pregunta que nos ha dejado el compañero, en referencia también a la lucha del pueblo gitano y la represión que sufrió, fue sobre la pérdida de identidad gitana que sufrió el margen izquierdo, ¿no? de Sevilla, eh, durante los desalojos de los años 60. Bueno, me alegro que me haga esa pregunta porque yo soy de Triana y mi familia viene de esa, de esa realidad y de ese Ujú, sufrimiento. Mira, vamos, es casi la misma pregunta que me preguntaba al principio del tema de la vivienda, cuando hablábamos de la ujú. especulación y de la recalificación del suelo y de la expulsión de los vecinos y de las vecinas que habían vivido históricamente en un territorio. Triana fue pionera en esto de la especulación en Sevilla, en sufrir la especulación, y desde el año 59 pues, se produjo estos desalojos en Triana. Bueno, para quien no lo sepa, por si nos escuchan compañeras y compañeros de otros lugares que no sean de Sevilla, que segurísimo que sí, nos está escuchando de Andalucía gente, el margen izquierdo del Guadalquivir es Triana, es un arrabal histórico dividido de Triana, donde se asentaron desde el principio las poblaciones gitanas que llegaron a Sevilla. Ya han convivido históricamente, bueno, pues como un arrabal, pues con otras comunidades excluidas, desde población morisca perseguida, ¿no? que aprovechaban aquellos lugares para ocultarse, la población afrodescendiente que venían en el comercio de esclavos en el puerto de Sevilla con la pretensión de ser vendido como mano de obra esclava en América, y bueno, algunos se quedaban aquí, otros se fugaban y todo esa... bueno, y por supuesto los autóctonos, los sevillanos más pobres y los payos andaluces y sevillanos más pobres convergían en el arrabal. Fruto de eso, pues nació una identidad, una cultura propia que tiene que ver mucho con el flamenco actual, ¿no? Con la cultura flamenca actual. Triana tuvo una idiosincrasia propia y aportó, ahí están los flamencólogos discutiendo si el flamenco nació en Jerez, si nació en Triana, ahí hay para los gustos, yo creo que nació en Triana, y quedó para siempre. Ese al-Ándalus perdido que fue Triana, en esa conjugación de multiculturalidad en los márgenes y toda la producción cultural y artística que produjo, pues se vio duramente y violentamente finiquitada cuando se especuló con el suelo, cuando ese suelo empezó a costar dinero, cuando había inversores inmobiliarios que querían enriquecerse gracias a todo esto, y se empezaron a construir viviendas y a sacar las casas de vecinos históricas donde vivían. Muchas familias gitanas, la mía, por ejemplo, ellos se iban contentos, entre comillas, porque claro, ellos vivían con mucha precariedad, tampoco podemos romantizar las casas de vecinos, era una situación de infravivienda,
Y ellos soñaban, pues, con tener un piso, ¿no? Un piso simbolizaba el desarrollo, ¿no? La modernidad, tener un cuarto de baño propio. Imagínate cuando la gente vivía compartiendo cuarto de baño entre muchos. Entonces, muchos se fueron contentos. Mi abuelo se fue contento para el polígono de San Pablo pensando que prosperaba. Lo que ocurrió después es que cuando vieron que se habían roto sus formas de vida a través de esto, se habían degregado familias, se habían perdido espacios de encuentro importantes y que por tanto la reproducción de una cultura propia se había visto cortar, pues sufrieron mucho. El que pudo volvió, mi padre cuando trabajó y se casó y consiguió volver a Triana y yo me volví a criar en Triana, pero él fue expulsado cuando era niño con su familia, ¿no? Las familias que pudieron volvieron y las familias que no pudieron nunca más volvieron a Triana y siguen viviendo en la diáspora con el recuerdo de lo que fue aquella Triana, ¿no? Y las 3.000 viviendas, que actualmente yo creo que es una cultura propia actual donde se está mezclando mucha población migrante, mucha población afro, la población gitana y están pasando cosas musicalmente y culturalmente muy interesantes, ¿no? Pues lo que pueda quedar de Triana creo que se reconvertirá en esa contracultura de Polígono Sur que cada vez más pujante, ¿no? Las 3.000 viviendas. Bueno, pues ya vamos acabando un poquito. Si quieres, te lanzo una última pregunta y es sobre si eres optimista sobre el panorama político andaluz, referente al andalucismo, referente, por ejemplo, al feminismo, a las diferentes luchas. eh, Porque ahora que nos adentramos en una nueva crisis, ¿ves a un futuro algo estilo, por ejemplo, como fue con el 15M o similar? Hombre, yo tengo esperanza y soy optimista, porque soy una militante muy comprometida y si no, no me levantaría de la cama si me pudiera el pesimismo. Yo sí creo que ya se están gestando y está viendo y va a haber muchas más. Todavía estamos en la primera oleada donde todavía están los ERTE sosteniendo a muchas familias, pero creo que toda esta crisis, igual que pasó en el 2011, esta vez más se va a convertir en protesta social y lo que tenemos que intentar es que esta protesta social esté virada a la izquierda y que las reivindicaciones sean hacia fines de mayor justicia social y de reparto de riqueza y no, bueno, a lo que intentan la ultraderecha mover, que es este enfrentamiento de el más pobre, o sea, el pobre contra el más pobre, ¿no? Que es lo que históricamente intenta el fascismo y la ultraderecha. A nosotras y a nosotros nos toca virar hacia la izquierda todo este descontento social y que ese descontento social, cuando tenga la potencialidad política organizada, vire hacia políticas de izquierda. Yo creo que en Andalucía vamos a tener, como igual que hemos tenido, vamos a tener situaciones especiales y diferentes, porque, bueno, pues porque toda esta economía colonial que apuntábamos antes hace daños concretos, genera unas heridas muy, muy concretas y vamos a tener que articular respuestas políticas a esas heridas concretas que vamos a sufrir, ¿no? Lo del tema del turismo, pues ya es un problema, porque no estamos de acuerdo con el turismo que hay, no queremos que sea nuestra única fuente de ingreso, queremos generar una economía local y cooperativa, una transformación de la producción primaria que tenemos aquí y venderla manufacturada y que no se quede el dinero en otra parte. Queremos además hacer todo esto desde lo local y desde lo cooperativo, pensando en cubrir empleo, pero mientras somos capaces de generar esto, que no es nada fácil, reactivar una economía cooperativa y local en Andalucía que pudiera ser alternativa al turismo, es muy difícil y además no vamos a tener a los políticos a favor y mucho menos a los empresarios. Mientras conseguimos esto, el turismo la falta de turismo hoy sin alternativa está siendo un problema de hambre y miseria para familias en Andalucía muy grave y muy importante, ¿no? Creo que Andalucía va a tener que pensarse, o sea, que los malestares de la clase trabajadora andaluza va a tenerse que articular una protesta que tenga de alguna manera que esté atravesada por el territorio, porque es verdad que vivimos en una situación especial por el territorio en el que vivimos. Eso no significa no tener redes de solidaridad, de formar parte de movimientos más amplios, de caminar con otra gente de fuera de Andalucía de la mano, pero desde luego nuestros enunciados, nuestras prácticas muy posiblemente no vayan a tener éxito si no incorporamos este análisis desde el territorio, ¿no? Esta mirada andaluza a la propuesta política. Esperamos que así sea, ¿no? Y que podamos ver un movimiento creciente en las calles. Muchísimas gracias de nuevo, Pastori, por haber acudido al programa y por el trabajo que estás haciendo en la calle. Esperamos que nos veamos allí, en la calle, luchando.
Y a todos los que nos veis, muchísimas gracias por haber estado en este programa de Café en Andaluz. Nos veremos en el siguiente. Un abrazo.